Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 12 de agosto de 2024. Tema: astucia de Saúl en su intención de dar muerte con mano ajena. Lección: Primera de Samuel 18, 17 al 21. Comentario: Saúl, inicialmente un rey elegido y ungido por Dios, permite que la envidia y el miedo dominen su corazón cuando observa el creciente favor que David tiene ante el pueblo y, más crucialmente, ante Dios mismo. David, quien había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, se convierte en una amenaza para el reinado de Saúl. Este sentimiento de inseguridad y temor lleva a Saúl a tramar diversos planes para deshacerse de David, sin mancharse directamente las manos con su sangre. Uno de los métodos que Saúl emplea es enviar a David a misiones peligrosas con la esperanza de que caiga en batalla. Además, Saúl intenta utilizar a sus propios hijos, Jonatán y Michal, quienes tienen una profunda amistad y lealtad hacia David, para capturarlo. La astucia de Saúl no solo se manifiesta en su deseo de eliminar a David, sino también en la manipulación de aquellos a su alrededor para lograr sus objetivos oscuros. 1. Saúl envía a David a misiones peligrosas. Saúl, consumido por la envidia y el miedo, intenta deshacerse de David enviándolo a misiones peligrosas con la esperanza de que caiga en batalla. Esta táctica refleja su deseo de eliminar a David sin ensuciar directamente sus manos con sangre inocente. Primera de Samuel 18:17, Saúl dijo a David: He aquí mi hija mayor Merab, yo te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será la mano de los filisteos. 2. Manipulación de Jonatán. Saúl intenta manipular a su propio hijo Jonatán, quien es un amigo cercano de David, para que le ayude a capturarlo. Esto muestra la profundidad de la desesperación de Saúl y su disposición a utilizar a su propia familia para sus fines oscuros. Primera de Samuel 19:1, y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, para que matasen a David, pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera. 3. Uso de Michal como trampa. Saúl también intenta usar a su hija Michal, la esposa de David, para tender una trampa y capturarlo. Esto demuestra la astucia de Saúl y su disposición a manipular a sus propios hijos. Primera de Samuel 19:11, y Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana, mas Michal, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. 4. Plan para matarlos a mano de los filisteos. Saúl ofrece a su hija Michal a David, pero pone una condición aparentemente imposible para que David sea asesinado por los filisteos en el intento. Esta acción subraya la malicia y la manipulación de Saúl. Primera de Samuel 18:21, Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. 5. Envío de mensajeros para capturar a David. Comentario: en su desesperación, Saúl envía mensajeros repetidamente para capturar a David mientras él se encuentra en refugio. Cada intento fallido muestra la intervención divina en favor de David. Primera de Samuel 19:20, entonces Saúl envió mensajeros para prender a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. 6. Saúl persigue a David personalmente. Finalmente, Saúl decide perseguir a David personalmente, mostrando su obsesión y determinación para acabar con él. Este acto subraya la caída moral y espiritual de Saúl. Primera de Samuel 19:22, y Saúl mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Nayot en Ramá. 7. Protección divina sobre David. A pesar de los múltiples intentos de Saúl, Dios protege a David de manera milagrosa, demostrando que los planes humanos no pueden prevalecer contra los propósitos divinos. Primera de Samuel 19:23, mas el Espíritu de Dios vino sobre Saúl,
y anduvo profetizando por el camino hasta llegar a Nayot en Ramá. Conclusión. El relato de la persecución de Saúl contra David es un claro ejemplo de cómo la astucia humana y las malas intenciones pueden ser superadas por la protección y los planes de Dios. Saúl, cegado por la envidia y el temor, intenta repetidamente deshacerse de David utilizando diversos métodos. Sin embargo, cada uno de sus intentos fracasa debido a la intervención divina. Este tema nos enseña la importancia de confiar en Dios y la futilidad de intentar manipular y controlar situaciones a través de medios engañosos y deshonestos. Nos recuerda que Dios es soberano y que su voluntad siempre prevalecerá, protegiendo y guiando a aquellos que le son fieles. Primer título. Humildad de David, lo libra de la trampa de Saúl. Versículos 17 y 18. Léase, Daniel 6, 4 y 19 al 22, Proverbios 22, 3 y 4. Comentario. Uno de los episodios más significativos que destaca la humildad de David fue cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva. Saúl entró a la cueva donde David y sus hombres se escondían, y aunque los hombres de David lo instaron a aprovechar la oportunidad para eliminar a su perseguidor, David se negó a hacerlo. En lugar de eso, cortó discretamente un borde del manto de Saúl para demostrar que pudo haberlo matado, pero eligió no hacerlo. Este acto de misericordia y respeto no solo mostró la integridad de David sino también su confianza en que Dios lo libraría de sus enemigos en su debido tiempo. La humildad de David no fue una muestra de debilidad, sino de fuerza espiritual y confianza en la justicia de Dios. Su rechazo a utilizar la violencia para defenderse o avanzar sus propios intereses le permitió evitar las trampas y manipulaciones de Saúl. En lugar de sucumbir al miedo o a la venganza, David esperó pacientemente en el Señor, creyendo firmemente que Dios le concedería el trono en el tiempo adecuado. 1. David respeta la unción de Saúl. A pesar de las múltiples oportunidades que tuvo para matar a Saúl, David respetó la unción de Saúl como rey, reconociendo que era el ungido de Jehová. Su humildad y reverencia hacia la posición de Saúl mostraron su respeto por la autoridad de Dios. Primera de Samuel 24:6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 2. David perdona y muestra misericordia. David no solo evitó matar a Saúl, sino que también mostró misericordia y perdón. Al cortar un borde del manto de Saúl, demostró que podía haberle hecho daño pero eligió no hacerlo, subrayando su carácter misericordioso y perdonador. Primera de Samuel 24:8, después se levantó David y salió de la cueva, y dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. 3. David confía en la justicia de Dios. David confió en que Dios, y no él mismo, sería quien hiciera justicia. Esta confianza en la justicia divina le permitió actuar con humildad y no tomar venganza en sus propias manos. Primera de Samuel 24:12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. 4. David evita la venganza. En lugar de buscar venganza por las injusticias y persecuciones de Saúl, David eligió dejar el juicio en manos de Dios. Esta decisión de evitar la venganza es un testimonio de su humildad y fe. Primera de Samuel 24:13, pero como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, así que mi mano no será contra ti. 5. David demuestra su inocencia. Al no aprovechar la oportunidad de matar a Saúl, David demostró su inocencia y buena intención. Esto no solo lo libró de la trampa de Saúl sino que también reforzó su carácter justo y piadoso. Primera de Samuel 24:11, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce y ve que no hay mal ni traición en mi mano, y que no he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. 6. David reconoce la soberanía de Dios. David reconoció que Dios tenía el control de su destino y que sería él quien lo elevaría al trono en el momento adecuado.
Esta humildad y reconocimiento de la soberanía divina le permitieron actuar con paciencia y confianza. Primera de Samuel 24:4, y añadieron, la mano de Dios te ha entregado hoy a tu enemigo, y a tu enemigo te ha entregado. David entonces se levantó y cortó calladamente la orilla del manto de Saúl. 7. David recibe reconocimiento de Saúl. Al final, la humildad y el buen proceder de David llevaron a que incluso Saúl reconociera su justicia y su futura realeza. Esta aceptación fue un testimonio de cómo Dios exalta a los humildes. Primera de Samuel 24:16 y 17, y cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Conclusión. La humildad de David, manifestada en su trato hacia Saúl, es una lección poderosa de cómo actuar con integridad, respeto y confianza en Dios. En lugar de tomar la justicia en sus propias manos, David confió en la justicia divina y mostró misericordia, incluso hacia aquellos que intentaron hacerle daño. Esta actitud no solo lo libró de las trampas de Saúl, sino que también lo preparó para ser un líder conforme al corazón de Dios. Nos enseña que la verdadera fuerza radica en la humildad y la fe, y que Dios recompensa a aquellos que siguen sus caminos con integridad. Segundo título. El espíritu malo en Saúl lo lleva a incumplir su palabra. Versículo 19. Léase, San Mateo 5:37, Santiago 5:12. Comentario: el descenso de Saúl comenzó cuando desobedeció las órdenes directas de Dios. Su primer gran error fue ofrecer un sacrificio que solo Samuel, el profeta, estaba autorizado a realizar. Este acto de desobediencia fue seguido por su rechazo a destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían, otra orden divina que decidió ignorar. Estas acciones no solo demostraron su falta de fe y obediencia, sino que también provocaron la retirada del Espíritu de Dios y la llegada de un espíritu malo que lo atormentaba. La llegada de este espíritu malo no solo causó tormento mental y emocional en Saúl, sino que también exacerbó sus debilidades y defectos. En lugar de buscar la paz y la restauración con Dios, Saúl se volvió cada vez más paranoico, celoso y violento, especialmente hacia David, a quien Dios había ungido como su sucesor. Saúl intentó varias veces matar a David, a pesar de haber prometido no hacerle daño. Esta inconstancia y quebrantamiento de su palabra son indicativos de la influencia destructiva del espíritu malo en su vida. Un ejemplo claro de Saúl incumpliendo su palabra bajo la influencia del espíritu malo se encuentra en su relación con David. Después de intentar matar a David con una lanza y fallar, Saúl prometió a su hijo Jonatán que no le haría daño a David. Sin embargo, esta promesa fue quebrantada repetidamente a medida que Saúl continuaba persiguiendo a David, alimentado por su paranoia y celos. Esta incapacidad de mantener su palabra refleja cómo el espíritu malo exacerbaba su inestabilidad emocional y moral. 1. La desobediencia de Saúl y la retirada del Espíritu de Dios. La desobediencia de Saúl a las instrucciones directas de Dios, como no esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio y no destruir completamente a los amalecitas, marcó el comienzo de su caída. Su desobediencia llevó a la retirada del Espíritu de Dios y la llegada de un espíritu malo que lo atormentaba. Primera de Samuel 13:11, y Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. 2. El tormento del espíritu malo en Saúl. Con la retirada del Espíritu de Dios, un espíritu malo enviado por Dios comenzó a atormentar a Saúl, exacerbando sus debilidades y llevándolo a actuar irracionalmente y con inconstancia. Primera de Samuel 16:14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 3. Saúl rompe su promesa de no dañar a David. A pesar de prometer a su hijo Jonatán que no dañaría a David, Saúl rompió repetidamente su palabra y continuó persiguiendo a David,
impulsado por la paranoia y los celos que el espíritu malo fomentaba. Primera de Samuel 19:6, y Saúl oyó la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. 4. Intentos de matar a David. Bajo la influencia del espíritu malo, Saúl intentó matar a David varias veces, incluyendo lanzarle una lanza mientras David tocaba el arpa para calmarlo. Estos intentos reflejan su creciente inestabilidad y falta de control. Primera de Samuel 18:10. Y aconteció al otro día, que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. 5. Promesa quebrantada en la cueva. Después de que David perdonara la vida de Saúl en la cueva de Engadi, Saúl prometió no perseguir más a David. Sin embargo, no tardó mucho en romper esta promesa y continuar con su persecución. Primera de Samuel 24:16, y aconteció, cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, que Saúl dijo, ¿es esta tu voz, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. 6. La influencia del espíritu malo en la toma de decisiones de Saúl. La influencia del espíritu malo en Saúl lo llevó a tomar decisiones irracionales y destructivas, alejándolo cada vez más de la voluntad de Dios y dañando su capacidad de gobernar con justicia y sabiduría. Primera de Samuel 24:10, porque ciertamente Jehová te entregó hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 7. La triste espiral de desobediencia y tormento. La vida de Saúl se convirtió en una espiral de desobediencia, tormento y quebrantamiento de promesas. Esta espiral es un recordatorio de las graves consecuencias de alejarse de la obediencia y la comunión con Dios. Primera de Samuel 15:10 y 11, y Jehová envió a Samuel a Saúl, para que le dijese, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Conclusión. La vida de Saúl, especialmente bajo la influencia del espíritu malo, sirve como una advertencia poderosa sobre las consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios. Su incapacidad para mantener sus promesas y su comportamiento inconstante y destructivo muestran cómo la falta de fe y obediencia puede llevar a la ruina personal y espiritual. Saúl nos enseña la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios y mantenernos firmes en nuestra fe, para evitar caer en el tormento y la destrucción que acompañan al alejamiento de la gracia divina. Tercer título. Saúl persiste en su plan de dar muerte a David. Versículos 20 y 21. Léase, Lamentaciones 3:61, segundo a los Corintios 2:11. Comentario. El origen del conflicto entre Saúl y David se remonta a la batalla contra los filisteos, cuando David, un joven pastor, mató al gigante Goliat con una honda y una piedra. Este acto heroico no solo salvó a Israel, sino que también catapultó a David a la fama nacional. Las mujeres de Israel cantaban, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000, Primera de Samuel 18:7, lo que provocó los celos y la inseguridad de Saúl. Desde ese momento, Saúl vio a David como una amenaza directa a su trono y comenzó a conspirar contra él. La paranoia de Saúl se vio exacerbada por la influencia de un espíritu malo que lo atormentaba. Este espíritu, enviado por Dios como castigo por su desobediencia, intensificó sus emociones negativas y lo llevó a tomar decisiones irracionales y peligrosas. En lugar de buscar reconciliación y paz, Saúl se hundió más en su obsesión de matar a David. Esta obsesión lo llevó a romper repetidamente sus promesas, actuar con violencia impulsiva y perseguir a David con una determinación implacable. David, por su parte, siempre mostró respeto y lealtad hacia Saúl, a pesar de los repetidos intentos de asesinato. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó a hacerlo, diciendo que no levantaría su mano contra el ungido de Jehová. La humildad y la fe de David contrastaban fuertemente con la obsesión destructiva de Saúl, destacando aún más la tragedia del rey caído.
Uno de los episodios más reveladores de esta persecución ocurrió en la cueva de Engadi, donde David perdonó la vida de Saúl a pesar de tenerlo a su merced. Este acto de misericordia debería haber sido suficiente para convencer a Saúl de la inocencia y lealtad de David, pero la influencia del espíritu malo y su propia inseguridad impidieron que cambiara su actitud. Poco después, Saúl continuó su caza, demostrando la profundidad de su obsesión y la pérdida de su juicio. La persistencia de Saúl en su plan de dar muerte a David es un testimonio de cómo el pecado y la desobediencia pueden corroer el alma y destruir la vida de una persona. Saúl, quien comenzó su reinado con tanto potencial, terminó como un rey atormentado y obsesionado, incapaz de ver la verdad y la justicia. Su vida es una advertencia sobre los peligros de la envidia, la paranoia y la desobediencia a Dios, y nos recuerda la importancia de mantener un corazón puro y fiel. 1. El inicio de la envidia de Saúl. La envidia de Saúl hacia David comenzó después de la victoria de David sobre Goliat, cuando las mujeres de Israel comenzaron a alabar a David más que a Saúl. Esta envidia se convirtió en el punto de partida de su obsesión por matar a David. Primera de Samuel 18, 6 y 7, y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. 2. El espíritu malo tormenta a Saúl. La retirada del Espíritu de Dios y la llegada de un espíritu malo exacerbaron la paranoia y la ira de Saúl, intensificando su deseo de eliminar a David. Primera de Samuel 16:14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 3. Intento de matar a David con una lanza. En varias ocasiones, Saúl intentó matar a David arrojándole una lanza mientras David tocaba el arpa para calmarlo. Estos intentos fallidos mostraron la creciente desesperación y obsesión de Saúl. Samuel 18:10 y 11, y aconteció al otro día, que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 4. Saúl rompe su promesa a Jonatán. A pesar de prometer a su hijo Jonatán que no dañaría a David, Saúl rompió esta promesa repetidamente, impulsado por sus celos y paranoia. Primera de Samuel 19:6, y Saúl oyó la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. 5. La persecución en el desierto. Saúl dedicó gran parte de sus recursos y energía a perseguir a David en el desierto, demostrando la magnitud de su obsesión. Primera de Samuel 23:14, y Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. 6. La misericordia de David en la cueva de Engadi. En la cueva de Engadi, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl pero optó por mostrar misericordia. A pesar de este acto de compasión, Saúl continuó persiguiendo a David. Primera de Samuel 24:10, he aquí, este día han visto tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y algunos me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 7. Saúl reconoce su error pero no cambia. A pesar de reconocer temporalmente su error y prometer no hacerle daño a David, Saúl no pudo mantener su palabra debido a la influencia del espíritu malo y su propia inseguridad. Primera de Samuel 24:16 y 17, y aconteció, cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, que Saúl dijo, ¿es esta tu voz, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Conclusión. La historia de Saúl y su persistente intento de matar a David es una lección sobre las devastadoras consecuencias de la envidia, la desobediencia y la influencia de fuerzas malignas. A través de estos eventos,
Vemos cómo la obsesión y la paranoia pueden consumir a una persona, llevándola a actuar en contra de su propia palabra y de la voluntad de Dios. Es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia, la humildad y la búsqueda constante de la guía divina para mantenernos en el camino correcto.